Bienvenidos a Liderazgo 21, la evolución de creer creando. Hoy en el sistema educativo económico y en el canal vamos a hablar de una de las vertientes que es educación financiera. Actualmente podemos entrar a cualquier red social o a cualquier plataforma digital y averiguar sobre la información que nosotros queramos. Nosotros en el canal y en el sistema educativo de Liderazgo 21 estamos comprometidos con la salud económica y esto no solamente incluye el poder adquisitivo o cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta bancaria o cuánto dinero nos entra y nos sale por la actividad económica que nosotros prestamos. No, la educación financiera va un poco más allá. Por eso se hace necesario que sepamos en un breve resumen cuáles han sido los puntos más importantes de la historia de la economía desde el siglo XX para ver solamente como opción a la economía capitalista, viendo que nosotros como humanidad hemos tenido otras formas de economía que han sido mucho más beneficiosas para otros. Que esta economía capitalista también nos ha permitido nosotros tener un gran avance, un gran auge, pero que ahorita en el siglo XXI, con las condiciones que tenemos actualmente, con el pensamiento que tenemos muchas personas, pues se nos hace corto y se nos hace no tan beneficioso dedicar tanto tiempo a algo para tener un beneficio económico. Entonces en el canal queremos contar cuál ha sido los puntos de quiebre. Empecemos desde 1873 a 1890, cuando sucedió algo que en economía llamamos la Gran Depresión, que es un momento de quiebre importante. ¿Por qué? Porque los países empezaron a producir maquinaria y hubo una demanda de maquinaria, es decir, hubo mucha maquinaria en el mercado y eso hizo que algunos países, pues con obtener esa maquinaria, hicieran la producción y se diera mayor producción de lo que la sociedad podía consumir y podía comprar. Entonces, ¿eso a qué llevó y eso a qué dio? A que hubiera una disminución en los precios de tal manera y tan inferior que fue inferior al costo de producción, o sea, a lo que le costaba a la empresa producir, tuvo que vender a menor precio para poder recuperar cualquiera. Eso hace que las empresas pues no tengan una utilidad y al no tener una utilidad pues no tienen un flujo de caja o un dinero para volver a comprar materia prima y volver a producir. Eso hizo un estancamiento y surgieron dos cosas importantes. La primera aparición del sistema bancario. ¿Para qué? Para apalancar, para impulsar a esas empresas de los países que tuvieron ese estancamiento y esa no utilidad por esa sobredemanda en la producción de maquinaria. También, ¿qué se dio? Se dio la aparición del imperialismo, es decir, Alemania, Francia e Inglaterra, en donde ellos tenían la producción de Europa hecha en Asia y en África, pero eran los que tenían, digamos, en ese momento el sartén por el mango, como se habla de una manera más coloquial. Esto generó inestabilidad en cada uno de los países y se dio la economía mundial multilateral, es decir, la primera aparición y el primer acercamiento a una economía de globalización, a una comercialización mucho más frontal entre países, y ver dentro de ellos cuál era su mayor característica para producir. Pero eso lo vemos más adelante. Eso fue lo que generó la Gran Depresión, la apertura y la institucionalización del sistema bancario y una brecha entre países que eran los que producían y los que no producían. Esto se vino dando por varios tiempos y ya en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que fue otro punto importante para la economía, que fue entre 1914 y 1918, en donde allí ya hay unos cambios sustanciales dentro de cómo se venía manejando la economía y quiénes eran las potencias mundiales, porque en ese tiempo aparecen otras dos potencias mundiales que actualmente las conocemos, que es China y Estados Unidos. Y eso hizo que la producción de Europa pues no fuera solamente la única opción de generar economía y de generar dinamismo dentro de la economía, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que debido a la destrucción de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues Europa quedó devastada tanto en la parte de estructura, es decir, de edificios, fábricas, hospitales, y también de la parte agrícola, haciendo que ya tengan que comprar a otras partes y comprar de manera externa. ¿Y eso qué sucedió? Pues de que Estados Unidos y China
China, que producía desde principio a fin sus productos, pues se pudiera posicionar dentro de la economía mundial. Y Estados Unidos llegó a ser también quien proveía productos, y en este caso fue el que pudo apalancar ese sistema bancario que ya se venía dando para prestarle a Europa para que volviera a tener la producción y las materias básicas en infraestructura para volver a ser potencia y para poder a producir lo que ellos estaban produciendo antes de la guerra. Entonces esto ya da también otras luces de por qué Estados Unidos empieza a convertirse en una potencia mundial. Pues ¿por qué? Porque tiene productos y tiene capital, de lo cual puede brindar un servicio a la colectividad, y pues ya se posiciona mucho más a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que se demoró aproximadamente 6 años Europa en recuperarse a las condiciones mínimas que estaban antes de la guerra. Y eso hizo que China y Estados Unidos en ese tiempo se pudiesen fortalecer más como economías y pudiesen tener un puesto ya a nivel mundial. Eso es importante tenerlo claro, pues porque ahí vamos dándonos cuenta por qué Europa pasa a un segundo lugar y por qué Estados Unidos pasa a ser una de esas grandes potencias. Debido a esto, ya entre 1926 y 1933 sucedió la crisis del 29, que es una crisis económica que se dio en Estados Unidos, pero debido a toda su interacción a nivel mundial, pues se afectó todo el mundo. Debido también a que Estados Unidos tenía una relación económica con sus trabajadores un poco diferente a lo que es en la actualidad. Mucho dinero a poco tiempo de trabajo. Esto hizo que al momento de que no se pudiera tener un consumo constante como se venía dando dentro de la economía estadounidense, pues en la bolsa de valores muchas empresas empezaron a quebrar, y a lo que fue Austria, Inglaterra, Francia y Alemania hicieron que esta crisis económica tuviera mayor impacto a nivel mundial, no solamente a nivel América. Después, en 1938, llega lo que es el neoliberalismo. En ese neoliberalismo pues entran unas nuevas condiciones para que los países y las empresas puedan transar a nivel internacional, y entra también una regulación. Entonces eso hace también de que las empresas tengan que entrar a ajustarse a condiciones internacionales, que fueron las primeras formas que se tuvieron para tener ese comercio internacional que ahorita conocemos, que pues solamente a través de una inmediatez de un clic podemos comprar a China, pues anteriormente no se daba de esa manera tan sencilla. Y debido a todas estas implementaciones que hubieron dentro del neoliberalismo, pues surgió la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, haciendo nuevamente un corte en la humanidad, pero ya no solamente también en términos de economía, sino en términos sociales, en donde ya hubo una división de raza. Entonces allí también se generó dentro de esto que se hicieran unas invasiones bélicas a territorios en donde anteriormente tenían una buena relación para tener comercio. Y esto vuelve y hace un quiebre importante, y hace que otras potencias, que venían anteriormente y otras nuevas surjan, se posicionen y ya muestren que la parte bélica y la parte de demostrar que pueden atacar a otros se convierte en la forma de generar respeto dentro de los países. Y esto desafortunadamente se cedió por muchísimo tiempo hasta que llegó la globalización. Y con la globalización, que llegó acompañada del internet, de la inmediatez, pues también muchos países se dieron cuenta que podían ser relevantes dentro de la economía mundial y dentro de esta globalización que se estaba dando. Desafortunadamente, para generar esos cambios tuvieron que haber demasiadas protestas, manifestaciones y otro tipo de genocidios que se dieron al interior de los países para generar esos cambios en revolución, porque se dieron cuenta de que podían tener o una mejor calidad de vida o diferentes formas de ver la política, la ciencia, la medicina, la forma del trato del ser humano. Entonces esto también dio grandes revoluciones. Nosotros ahorita suponemos y asumimos que esta inmediatez
de la tecnología y de la comercialización siempre ha sido así de sencilla, pero desafortunadamente han habido varios cambios y varios movimientos de la humanidad, porque como podemos ver en esta conclusión y en este resumen y en este pequeño análisis de cuáles han sido los puntos importantes de quiebre para que solamente la economía capitalista la veamos como una opción actualmente y se nos haya olvidado que la economía es sagrada, que la economía es solamente una forma de relacionarnos y no es el fin como tal, pues tuvieron que pasar diferentes acontecimientos. Espero que esta información sea relevante para ti, para que cuando una persona te hable de economía solidaria, economía circular, de apalancamiento económico, de otras formas de crear ingresos a través de la tecnología o a través de la inmediatez, de que las personas nos podamos unir con otras personas y realmente ayudarnos económicamente a salir de ese ciclo en donde solamente yo hago un solo esfuerzo, pues puedas darte cuenta que como humanos nos hemos encontrado y nos hemos reunido y nos hemos direccionado para hacer los cambios que actualmente se dan. Bienvenidos a Liderazgo 21, la evolución de creer creando. Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas esta información y estas cápsulas que estamos dando sobre la salud económica. Pregúntanos cuáles han sido nuestras herramientas y nuestros vehículos económicos para tener una libertad de tiempo y de dinero. No solo somos personas a nivel Latinoamérica, ya estamos en muchos países trabajando y creando una red sólida, estable y productiva, donde todos podemos ganar. Bienvenidos a Liderazgo 21.